moving to today's topic, that is the Bueno, el tema del día de hoy involucra los aspectos de calidad de los aditivos fitogénicos. Esta es la segunda parte de nuestras reuniones. Aquí estaremos explorando los diferentes parámetros de calidad que deben observarse en la manufactura de los polvos botánicos y también los diferentes aspectos de validación y estandarización que se siguen para asegurar la seguridad de los alimentos. Este webinario está siendo organizado por Natural Remedies y ahora les voy a presentar de qué se trata Natural Remedies. Natural Remedies es una compañía de más de 70 años y es la compañía de productos naturales número 1 de la India que está haciendo negocios en más de 30 países a nivel mundial. Nosotros proporcionamos soluciones naturales para aves, para animales monogástricos y rumiantes. Hablando acerca de Natural Remedies, la investigación y el desarrollo son la columna vertebral de Natural Remedies y nosotros estamos muy orgullosos de and tener más we de 40 científicos en diferentes áreas. Hemos podido aislar más de 220 fitocompuestos y different hemos podido proporcionar más de 100 monografías a las diferentes farmacopeas alrededor del mundo, como la de los Estados Unidos y la del Reino Unido. Y Natural Remedies tiene pruebas del laboratorio GLP. También hemos publicado más de 120 publicaciones científicas en las diferentes revistas científicas. Y yendo al último punto, Natural Remedies tiene un laboratorio que está certificado por GLP. Antes de seguir adelante con la parte principal del webinario, hablemos acerca de qué es lo que sucedió en el webinario anterior. Hablamos acerca de los diferentes sistemas medicinales tradicionales, cómo han evolucionado en un periodo largo de años para llegar a los aditivos fitogénicos, agregándoles ciencias. Y también hablamos acerca de qué tipos fitogénicos que nosotros tenemos en nuestros NRSBP, que son los polvos botánicos estandarizados que nosotros tenemos basados en el concepto de Ayurveda, que es el sistema tradicional de la India. Entonces, nosotros tenemos la ciencia tradicional, un sistema médico tradicional y la ciencia moderna juntas. Y nosotros también hablamos acerca de los diferentes aspectos de estandarización y validación, que es el pilar de la herbolaria y la fitogenia. Entonces, antes de seguir adelante a la sección del webinario y de presentarles a nuestro presentador, primero voy a hacer una pregunta con una encuesta. Aquí está la pregunta número 1 de la encuesta. ¿Cree usted que la estandarización nos garantiza la seguridad de los alimentos? Tienen 10 segundos para responder a esta pregunta. so let's see the Entonces, results. ahora veamos cuáles son los resultados de esta encuesta. Casi 74% de las personas creen que la estandarización asegura o garantiza la seguridad de los alimentos. Muchas gracias por participar en esta encuesta. Ahora déjenme presentarles a nuestro presentador del día de hoy, el señor AJ Kumar, que tiene más de 30 años de experiencia en el área de salud animal y ha estado asociado con Natural Remedies por más de 5 años y ha hecho mucha investigación en términos de manufactura de producto y nos ha ayudado a expandir el negocio en diferentes mercados. Hoy, el señor Kumar nos va a llevar en el viaje de explorar la calidad de los fitogénicos. Con usted,
Señor Kumar. Thank you, Amir. Thank you so much. Muchas gracias, Amir. Muchas gracias. Le doy la bienvenida a todos nuestros participantes. Les deseo una muy buena tarde. Gracias por estar con nosotros en este webinario. La agenda de hoy, como pueden ver en su pantalla, voy a hablar brevemente acerca de lo que cubrimos la vez pasada, qué tipos diferentes de fitogénicos tenemos, y luego la parte más importante es qué es la estandarización de los aditivos fitogénicos. ¿Por qué se necesita? ¿Y cuáles son los diferentes desafíos que se presentan para la estandarización? Y luego les voy a hablar acerca de cuáles son las 4 técnicas principales de la estandarización. Luego vamos a hablar acerca de cuáles son los 4 pilares de Natural Remedy para la estandarización. Y al final de mi presentación, les voy a presentar un vistazo del futuro de la estandarización. Vamos adelante. Entonces, ¿cuáles son los aditivos fitogénicos? Estas son preparaciones botánicas, básicamente, que virtualmente se utilizan para aumentar el crecimiento de los animales, ya sea de los aves, de los cerdos o de las reses. En los últimos 5 a 10 años, los aditivos fitogénicos para los piensos han sido utilizados como un promovedor del crecimiento o como reemplazo a los antibióticos. Pero aparte de eso, hay diferentes beneficios como ser antioxidantes, antiinflamatorios. Entonces, estos aditivos fitogénicos tienen un papel muy importante que jugar. Hay diferentes categorías que están disponibles en el mercado. Primero, tenemos el polvo botánico completo, donde uno solo toma una parte de la planta o quizás la planta completa en sí y no se pasa por ningún tipo de procesamiento químico. Este polvo botánico completo, en uno mantiene las propiedades de los fitocompuestos como tales. Otra categoría son los extractos de las plantas. Ahí uno hace el extracto sobre la base de solventes, la polaridad de los fitocompuestos, extracción de los fluidos, etc. Otra categoría que es muy familiar son los aceites esenciales y las oleoresinas. Ahí uno hace destilación, vaporización, toma los aceites y puede mezclar los diferentes aceites o puede hacer formas semisólidas para hacer las oleoresinas. Otra categoría es una mezcla de los diferentes fitogénicos. Y hay una categoría más, que son los fitoquímicos puros. Estos fitoquímicos puros o los fitocompuestos son un proceso muy tedioso de aislar algunos compuestos y también es muy costoso. También van a ver que aparte de todos estos botánicos, en cada categoría, usted toma una parte de la planta, una parte del fitogénico y se utiliza como un aditivo fitogénico al pienso. Pero con los botánicos completos, uno mantiene la propiedad de todo el fitogénico como tal. Entonces hay un beneficio de utilizar el botánico completo. ¿Cuál es el beneficio? Que hay multivalencia. Puede agregar muchos atributos y sería muy hermoso si uno pudiera estandarizar esto para no tener muchas variaciones. Entonces, sigamos adelante y comprendamos cuál es la estandarización. Hay un científico muy famoso que nos ha dado una declaración. Es Kaka Bhutani. Déjenme leerles esta declaración. Dice, el proceso de establecer un conjunto de estándares o características inherentes, parámetros constantes, valores cualitativos y cuantitativos definidos que conllevan una garantía de calidad, seguridad y reproducibilidad.
Entonces, en general, la estandarización de los aditivos fitogénicos para piensos quiere decir alcanzar calidad y alcanzar seguridad. Si ustedes ven los lineamientos de las diferentes organizaciones, estos han establecido estándares. ¿Y por qué se requieren esos estándares? Aquí tenemos por qué se requiere la estandarización acá. Lo principal que viene a nuestra mente, por supuesto, es lograr la calidad y llegar a una consistencia deseada. Ahora intentamos cuáles podrían ser los desafíos en la estandarización. El primero es la identidad equivocada. Si ustedes ven las plantas en forma seca, es muy difícil identificar si es tal planta o la otra. Físicamente, no hay un parámetro en que podamos ver visiblemente cuál es la diferencia. No lo hay. El segundo desafío es el tiempo o la hora de la recogida. Hay una planta que se llama regaliz. El nombre botánico es Glycyrrhiza glabra. Este regaliz nos da un fitocompuesto que se llama glicirricina. Si uno recoge esta planta en el mes de mayo, el nivel de fitocompuesto puede ser diferente que en el mes de noviembre, digamos. Y también, dependiendo de la hora de la recogida, el nivel del fitocompuesto es diferente. Y el otro asunto es el lugar de la recolección. De lugar a lugar y de geografía a geografía puede cambiar el fitocompuesto. Nosotros sabemos que en Natural Remedy hay un producto final y solíamos comprar esta materia prima de un lugar en el sur de la India. Si ustedes ven el mapa de la India, la misma materia prima podría ubicarse en el lado noreste, pero el nivel de fitocompuesto sería diferente de la misma planta si uno la recogiera de la parte sur de la India. Así que es muy importante conocer de qué lugar uno está recolectando sus plantas. Y el otro aspecto es la edad de la planta. Un ejemplo es la cúrcuma. La curcumina es una planta que si se recoge en las etapas tempranas, el nivel de curcumina es diferente. También la variedad de material vegetal es importante. En un género podría haber diferentes especies. Así que, ¿cuál es la especie que se adapta a su compuesto fitogénico? Uno lo debe seleccionar muy cuidadosamente. El procesamiento de los materiales. ¿Cómo se procesan? Tiene mucha importancia, sea una planta fresca o una planta seca. Supongamos que estamos recopilando plantas y algunas de las plantas necesitan cierto secado, un secado de cierto tipo. Y hay diferentes pasos de manufactura también. Y tiene mucha importancia cómo uno está procesando la planta y qué materia prima debe mezclarse primero y cuál es el tamaño de mezclado, etcétera. Otro punto importante es el almacenamiento de los materiales. Ya sea un material, una materia prima o un producto final, el almacenamiento es muy importante. Por ejemplo, los aceites esenciales. Si los aceites esenciales no se almacenan de acuerdo a los requisitos, se pueden oxidizar. El método de análisis del material también puede tener mucha importancia a medida que la ciencia progresa. Como sabemos, si vamos a analizar los polifenoles utilizando la espectrofotometría en lugar de HPLC, los resultados pueden diferir. Es ahí donde uno debe tener estandarización o de lo contrario los resultados varían. Ahora comprendamos a mayor profundidad
¿cuáles podrían ser otros desafíos? El primero es la química heterogénea compleja dentro de los fitocompuestos. Hay algunos que son muy heterogéneos. Hay diferentes compuestos que podrían tener diferentes agentes moleculares. También la variación fitoquímica inherente. Sabemos que en algunas especies el perfil fitogénico puede variar. También los activos y marcadores no son conocidos. La ciencia de los fitogénicos es muy nueva, como ustedes saben, y hay muchos fitocompuestos que son conocidos. Sabemos algunos de los fitocompuestos, aunque algunos son marcadores y algunos son activos. Entonces, si nosotros vemos que sí, un aditivo fitogénico es muy bueno inherentemente, pero no se sabe cuáles son los marcadores activos, eso es difícil de analizar y a veces algunos marcadores no están disponibles comercialmente, entonces es muy difícil. Y luego, diversos métodos de análisis entre laboratorios. No hay un conjunto específico de métodos estandarizados disponibles a nivel global para analizarlo. Entonces, los resultados pueden cambiar o variar de un laboratorio a otro. Hay diversas farmacopeas que están disponibles en los diferentes países como la Unión Europea y los Estados Unidos y tienen diversos métodos de análisis. Luego también tenemos los resultados biológicos inconsistentes que son un problema principal. Muchas veces he visto personas que han preguntado ¿cuál es el modo de acción? Pero tenemos que comprender que estos fitocompuestos no son un fitogénico único. Estos fitocompuestos a veces pueden trabajar en sinergia con otros. Algunos fitocompuestos quizás no estén directamente involucrados, pero sí pueden ayudar en la biodisponibilidad o la bioasimilación. Así que el modo de acción es muy difícil de definir en algunos. Y por último, es muy difícil establecer un vínculo entre la fitoquímica y la farmacología de la planta. Entonces, ¿cuáles son las 4 técnicas generales de la estandarización? La primera es la selección. Uno selecciona la planta muy cuidadosamente. Si algún material de la planta está creando un problema en los resultados finales, entonces lo eliminamos o nos aseguramos de que esos fitocompuestos o materias primas que están creando cierto problema en la microbiología se puedan eliminar. También uno debe tener un buen control a diferentes etapas. Por ejemplo, al identificar la planta, al recolectar la planta, al procesar la planta y al hacer el producto final. Uno debe tener diferentes controles y establecer los estándares para que estas variaciones no ocurran. El último es el reajuste también. Ya que es una mercancía biológica, hay muchas cosas que no se pueden controlar. Por ejemplo, supongamos que tuviéramos una materia prima y un porcentaje de la materia prima es de 2.5%, pero usted quiere 3%. Lo que puede hacer, si usted está teniendo otra materia prima que es de una fortaleza más grande, digamos 3 o 4%, entonces la de 2.5% y la de 3.5%, usted las puede mezclar para tener la especificación que usted desea. Ahora, ¿cuáles son los 4 pilares principales de estandarización, sobre todo en Natural Remedy? El primero es la identidad, el segundo es la consistencia, el tercero es la eficacia y el cuarto es la seguridad. Vamos a revisarlos uno a uno para que ustedes puedan comprender cómo Natural Remedy está cuidando de este proceso de estandarización y cuáles son los controles que están colocando para evitar la variación. Veamos uno a uno.
Primero es la identidad. La identidad a nivel microscópico, uno lo puede ver acá. A nivel macroscópico, aquí ustedes pueden ver una planta que es la grosella de la India o Phyllanthus umbilica. Ustedes deberían saber, si están recopilando esta materia prima, cuál es el tamaño correcto y cuál es la forma correcta, cuál es el color, cuál es la textura. Entonces, todos deben asegurarse de cómo se ve la planta. Es un desafío cuando uno está buscando una materia prima que es incorrecta o uno está recolectando una materia prima incorrecta. Uno debe saber. En Natural Remedy, especialmente, nosotros capacitamos a la gente que recoge cuando van al mercado para que ellos sepan qué tipo de planta deben recopilar y cómo debe verse, sobre todo cuando está en forma seca. Entonces, este es un pilar principal de Natural Remedy. Natural Remedy está tratando de ser autosuficiente. Entonces, las materias primas que son estacionales y que crecen en un periodo corto de tiempo, Natural Remedy está tratando de tener una granja para ellas, ¿no? Como parte de la agronomía, se debe seleccionar la ubicación en donde pueden crecer estas plantas. Entonces, con una colaboración mutua con los productores, nosotros probamos la tierra, el agua e incluso el nivel de pesticidas. Excepto que el nivel de pesticida no es fácil, porque no hay un resultado instantáneo. Entonces estamos colaborando con una compañía japonesa que se llama Oriba. Ellos tienen algunos kits de diagnóstico de tipo inmunoensayo, donde uno puede averiguar el nivel de pesticida. Ahora, la parte más crucial es cómo cosechar esos cultivos. Entonces, nosotros damos capacitación a nuestros productores y especialmente capacitación en qué tipo de semilla deben usar y qué tipo de pesticida orgánico deben utilizar y cuál debe ser el momento de la cosecha y cómo debe ser el proceso de secado, de limpieza, etcétera. Por ejemplo, el lado izquierdo, ustedes pueden ver esta planta que se llama Ocimum sanctum, que es un tipo de albahaca. Tiene un pie de alto y ese es el momento oportuno para cosecharla. De lo contrario, este tiene que ser un tiempo de 40 a 45 días y eso es lo correcto. Y del lado derecho, ustedes pueden ver que es el cultivo de Andrographis paniculata, otro tipo de planta. Y este es un cosechador que está tomando una muestra. Entonces, ¿cómo aseguramos la consistencia en el producto final? No solo en el aditivo, sino que también en otros aspectos. Cuando estamos diseñando un aditivo fitogénico para los piensos, se selecciona qué tipo de variedad de planta debe ser, cuál debe ser el método de cultivo, el lugar y la hora de recolección. Y aquí quisiera yo enfatizar que hay personas que están recogiendo muestras y están equipados con diferentes técnicas. Por ejemplo, deben saber cuáles son las características macroscópicas, pero también les damos otras herramientas para poder verificar el tipo de calidad de planta es. Por ejemplo, ustedes pueden ver este medidor Brix que necesita calibrarse para poder revisar los sólidos de la planta. Esta fruta que hablamos anteriormente, que es la grosella de la India,
tiene un valor, digamos, 13. Entonces, inmediatamente en el lugar, la persona que recoge puede medirla y puede ver cuál es la oportunidad de que esta materia prima sí sea aceptada. Entonces pueden ver que este es el cultivo del Andrographis paniculata, que tiene de 60 días a 75 días, y este recopilador está tomando las muestras. Ahora, a nivel microscópico también, uno puede identificar la materia prima. Cada planta, cada variedad de planta, cada especie tiene sus propias características, su tallo, su pecíolo, sus hojas. Entonces, cuando lo chequeamos bajo el microscópico, vemos los patrones específicos y podemos verificar que es la misma materia prima que necesitamos. Y esta no solo es una garantía macroscópica o microscópica. Esta es nuestra garantía macroscópica y microscópica de que se entregarán los resultados deseados. Ahora, lo más básico que ustedes pueden hacer para analizar esos fitocompuestos son las características cromatográficas. Lo que ustedes pueden hacer es hacer una cromatografía de capa fina, TLC, y en esta ustedes pueden colocar su muestra. ¿De qué se trata la muestra? Es un compuesto proteínico, digamos. Entonces, hay una gel de sílice que se coloca encima para ver las moléculas. Y bajo una luz ultravioleta diferente, se pueden ver las diferentes moléculas que están distribuidas. Por ejemplo, acá podemos ver bajo una luz normal, como se ve. Acá vemos a una luz ultravioleta de 366 nanómetros. Podemos ver los diferentes compuestos. Entonces, ustedes pueden correr una muestra de referencia y luego, cualquiera que sea la materia prima, la pueden colocar allá y pueden comparar las diferentes características. Esta es una técnica muy fácil de poder comparar. A nivel cualitativo, esto es a nivel cualitativo y también se puede hacer a nivel cuantitativo, que ustedes pueden hacer un HPLC, que es una cromatografía líquida de alto rendimiento. Ustedes también deben tener un material que sea de referencia, por ejemplo, en esta gráfica. Una de nuestras materias primas que recopilamos tiene un marcador único que se llama ácido gálico. Si ustedes pueden ver aquí abajo, está el ácido gálico en el HPLC, una gota de ácido gálico. Y luego tenemos el material de referencia. Y cual sea que fuere el lote que nosotros estamos revisando, podemos ver en la gráfica los diferentes picos que comparan los diferentes compuestos y esto asegura que sí, este fitocompuesto no solo está presente, sino también se puede calcular la cantidad, lo cual nos da la seguridad que sí, estos fitocompuestos están al mismo nivel. Así que este es el método más aceptado a nivel global. Se puede hacer entonces cualitativo y cuantitativo con la materia prima que esté analizando. Siguiendo adelante, cuando estamos haciendo la fabricación, también ahí se puede seguir el proceso de estandarización y validación en diferentes pasos. Por ejemplo, hay un protocolo donde uno identifica cuáles son los pasos críticos que uno debe monitorear y debe controlar la calidad. Entonces, si ustedes deben tener un sistema de garantía de la calidad o de aseguramiento de la calidad, uno debe hacer pruebas en diferentes niveles y tener la documentación apropiada. Natural Remedy
está certificado como GMP, Buenas Prácticas de Manufactura. En este proceso, ustedes pueden ver que la materia prima se recopila, hay una limpiada y clasificada, y hay varios pasos críticos donde nosotros verificamos el tamaño de la semilla y el nivel de humedad, que es como de 60, y luego pasamos a un tamiz, donde deben pasar todas estas semillas. Es un tamiz de 60 y ahí es donde tenemos que asegurarnos que la estandarización se dé. Entonces, luego ya tenemos el producto terminado. Y lo que podemos hacer para dar la consistencia de lote a lote o la eficacia de lote a lote, este es el método más estándar, que es una cromatografía HPLC y TLC. Aquí, con diferentes tipos de luz, nosotros lo verificamos. Por ejemplo, ese es su estándar de referencia y estos son los diferentes lotes. Supongamos que nos falta una materia prima. Entonces, uno de los colores específicos faltará. Y esto le da una idea general de que algo está sucediendo con ese lote. Y entonces, con esta inconsistencia, ustedes pueden hacer la cromatografía de capa fina. Para los compuestos de mercado, hay una técnica global aceptada que es estandarizada. Y la primera es donde ustedes pueden calcular el valor extractivo. En el primer webinario, nosotros también explicamos que dado una planta, hay dos tipos de moléculas. Hay una molécula polar y una molécula no polar. Entonces, todo esto tiene que ver con la polaridad. Se puede hacer extracción alcohólica o extracción de agua. Y ambas le dan un estimado general de cuán cercano está su producto final al estándar. Antes de seguir adelante, podríamos hacer una identificación y cuantificación de los marcadores y los compuestos activos. Por ejemplo, en Natural Remedy, nosotros tenemos un producto que se llama Phyto-C, donde una de las materias primas es el Phyllanthus emblica y tiene un marcador activo, que es el ácido gálico. Entonces, este es el estándar de referencia. Entonces, en la materia prima, nosotros analizamos y vemos que aquí hay un pico del ácido gálico y en el producto final, que es el Phyto-C, también debe haber ese pico. Ahora, otra materia prima que también está en el producto final es el Ocimum sanctum. Y en el Ocimum sanctum, los marcadores de identificación son el ácido ursólico y el ácido oleanólico. Entonces, todos estos compuestos marcadores están presentes en Phyto-C. La pregunta es, ¿por qué estamos revisando los diferentes marcadores? Es una técnica de estandarización para no depender de un solo marcador. Nosotros tenemos que revisar los diferentes marcadores y luego finalmente ustedes pueden hacer la cuantificación de las categorías más grandes. Por ejemplo, el ácido gálico. El ácido gálico es básicamente un polifenol, pero uno debe saber cuáles son los polifenoles totales en la muestra. Entonces, estos métodos están disponibles fácilmente y ustedes pueden analizar cuál es la cantidad total de polifenoles en el producto final. Entonces, para revisar el fraccionamiento de bioactividad guiada, hay una planta muy famosa
que es la terrestris. Es muy famosa en la India. Es una planta completa. Y podemos tomar el modelo del C. elegans y podemos tomar una muestra y podemos pasarla por un proceso de extracción. En este proceso de extracción se puede hacer proceso alcohólico o por agua. En esta planta podemos ver que hemos hecho el extracto de éter de petróleo y el extracto de cloroformo, pero en el extracto de metanol encontramos que no es tan activo, entonces lo descartamos. Entonces, los demás los descartamos y nos concentramos en el extracto de metanol, donde podemos hacer metanol insoluble o metanol soluble. Y nuevamente nos damos cuenta que el insoluble es el más efectivo y nos enfocamos en estos compuestos. Y aquí tenemos una partición. Podemos hacer el proceso de extracción con ciertas capas y con agua. Y lo que encontramos en la capa de agua, que hay un producto activo también. Entonces, esta es la manera en que nosotros nos aseguramos de cuáles son los fitocompuestos que se están ingresando en el producto final. Entonces, en esta capa de agua encontramos que hay ebolicina y betocetarol, betosilosterol, que están presentes. Entonces, lo mismo sucede en un producto terminado. Uno podría hacerlo de lote a lote. Este fraccionamiento. Pero cuando ustedes están haciendo estos diferentes modelos y los utilizan, pueden saber cuál es la eficacia de su producto y entonces así pueden saber cuáles son los fitocomponentes que son responsables por la actividad de su producto final. Entonces, este es el momento de una pequeña encuesta. Vamos contigo, Amir. Muchas gracias, señor Kumar. Ahora voy a pedirles a todos nuestros asistentes que si tienen alguna pregunta acerca de algún tema, puedan ir a la casilla de preguntas y respuestas y ahí puedan colocar su pregunta. Ahora vamos a la pregunta de la encuesta. La pregunta es, ¿cree que la estandarización garantiza la eficacia en sus productos? Y tienen 10 segundos para responderla. Gracias por responder y ahora veamos los resultados. Bueno, ahora casi el 93% de personas dijeron que sí, que la estandarización garantiza la eficacia en los productos. Muchas gracias a todos por compartir sus respuestas y ahora sigamos con el señor Kumar. Gracias, Amir. Entonces, ¿cuál es la evaluación de la seguridad? ¿Qué hemos cubierto hasta ahora? Los 3 pilares de la estandarización. El primero era la identificación de la materia prima. Segundo, la consistencia de la materia prima y del proceso. Y también cubrimos un pilar importante que es la eficacia. La eficacia se puede correlacionar con lo cuantitativo y con lo cualitativo en términos de los fitocompuestos. Tenemos los marcadores, las diferentes técnicas para analizar los fitocompuestos. Ahora, otro pilar importante es la seguridad.
Su producto final debe estar libre de cualquier materia orgánica foránea, debe estar libre de cualquier metal pesado, de cualquier pesticida, micotoxinas, debe estar libre de cualquier contaminación radioactiva y plastificantes y de cualquier residuo de antibióticos. Así que creo que todos ustedes saben que, por ejemplo, los metales pesados pueden ser muy dañinos para la sanidad de los seres humanos. Si estos entran en nuestra cadena alimenticia por medio de las aves, por ejemplo, a los seres humanos pueden tener dificultades. Entonces, todo esto debe estar bajo control. Deben estar, tal vez no eliminarlos completamente, pero estar bajo control. Lo mismo con los pesticidas. Los hemos estado usando desde hace cientos de años y estos pesticidas siempre están ahí en nuestros sistemas, pero otros países como la farmacopea de los Estados Unidos o los lineamientos europeos, diferentes países tienen lineamientos para asegurarse de que estos pesticidas estén bien controlados. Por ejemplo, supóngase que yo estoy trabajando con una planta en particular y además tenemos a la par una granja de arroz. Yo no estoy utilizando ningún pesticida, pero a la par de mi granja hay otro granjero que sí está utilizando un pesticida. Esos pesticidas pueden llegar a mis plantas porque estos pesticidas se disuelven en el agua y a través de los canales de agua pueden llegar a mi cultivo. Así que nuevamente tenemos que asegurarnos de tener un proceso estricto para asegurarnos de nuestro sistema también. Estos son algunos controles pequeños que nosotros tenemos. En estas mercancías biológicas las recopilamos de la naturaleza y si no está la humedad, por ejemplo, bajo control, se pueden afectar el producto final. Deben estar bajo el límite. Y siendo una mercancía biológica, puede tener salmonela y E. coli, cualquier tipo de parásito. Así que Natural Remedy está analizando constantemente E. coli, salmonela, etcétera, y nos estamos asegurando de que estén muy por debajo de los límites. Así es como nosotros podemos asegurarnos de la seguridad. Aquí podemos ver que Natural Remedies tiene un equipo que se llama ICP-MS, por medio del cual puede hacer el análisis de metales pesados como plomo, arsénico, cadmio y mercurio. Se necesita muy buena experiencia, gente con mucha experiencia, no solo para analizar, sino también para estandarizar, para que de lote a lote tengamos el nivel aceptable. A medida que hablamos de las micotoxinas también, tenemos un HPLC y un LCMS. Estos aparatos pueden analizar los diferentes tipos de toxinas. Aquí podemos ver diferentes gráficas que están mostrando aflotoxinas. Nosotros nos aseguramos que todas estas estén muy bajo control y muy por debajo del nivel. También tenemos técnicas de diagnóstico rápido, como tenemos acá el Aflacard, lo que nos da una lectura instantánea de los contenidos de la muestra. Garantizar la seguridad también significa controlar que los pesticidas estén bajo el límite. Y Natural Remedy está bien equipado con cromatografía gas, MSMS y GCSD. Más de 72 a 80 pesticidas son los que Natural Remedies puede analizar con estos aparatos.
Hay diferentes regulaciones para estos, como la farmacopea de los Estados Unidos y de Europa. Los países están educando poco a poco y saben que todos estos pesticidas deben estar muy por debajo del nivel porque pueden entrar a la cadena alimenticia y pueden afectar el intestino. Entonces, este es el último pilar de la seguridad y nosotros garantizamos que nuestro producto final está libre de pesticidas y también libre de residuos. A veces uno hace un proceso de extracción y en este proceso de extracción uno utilizó alcohol. Pero a veces hay ciertas trazas que quedan del alcohol y estas trazas deben estar bajo el nivel. Esto se llama residuos. Los residuos deben estar muy por debajo del límite y en Natural Remedy nosotros somos muy capaces de analizar estos residuos también. Ahora, esto es un certificado de análisis típico que les quiero mostrar. Ese es un certificado de análisis de materia prima. En la India, nosotros tenemos una planta que se llamaba Tulsi. Ocimum sanctum, que es una albahaca santa le llaman. Creo que globalmente es muy conocida por tener características medicinales y podemos ver que aquí están revisando los diferentes parámetros organolépticos. Por ejemplo, el color, cuál es, si tiene materias foráneas, cuál es la identificación por medio de TLC. Luego también a otro nivel, uno quiere saber si hay cierto nivel de fitocompuesto a nivel extractivo. Entonces aquí se verifica, por ejemplo, cuál es el nivel de alcohol y cuáles son los marcadores activos también, los diferentes ácidos, etcétera. Así que finalmente, este certificado de análisis muestra que estamos controlando nuestras materias primas. Y luego también hay un certificado para productos terminados. El certificado de análisis para producto terminado lo podemos ver acá. También tiene diferentes parámetros. Este es el producto llamado Phyto-C, que es un producto líder en Natural Remedies. Aquí se verifica también las características organolépticas, las características físicas, el nivel de humedad, la densidad, el contenido de cenizas y luego también los valores extractivos. Y como les dije, también verificamos los metales pesados. Aquí también hay una línea para metales pesados y están muy por debajo del nivel, están bien bajo control. Entonces, en resumen, el proceso de estandarización, sobre todo para cualquier tipo de planta, hay diferentes parámetros que uno necesita verificar. Por ejemplo, las características botánicas, cuál es la forma, el aspecto externo, etc. Y luego a nivel organoléptico, el color, el olor, el sabor, la textura. También hay parámetros físicos como el contenido de humedad, los valores extractivos. Y a nivel técnico o químico, uno tiene el HPTLC, el HPLC, donde se pueden ver las características químicas y luego las características biológicas en cuanto a contaminación microbiana, la reducción de los metales pesados, etc. Entonces, en resumen, estos son los diferentes parámetros que uno puede considerar para estandarizar las plantas y los productos. Entonces, yo les dije también que vamos a ver el futuro de la estandarización. Estos productos resultados de las plantas son mezclas muy complejas. Entonces, no hay un solo conjunto de compuestos los cuales son responsables de las acciones biológicas. Estos compuestos tienen sinergias a veces.
Algunos de los fitocompuestos ayudan en la absorción, otros fitocompuestos ayudan en la bioasimilación, etc. Entonces, hay muchos fitocompuestos que directamente e indirectamente están involucrados. Entonces, hay una técnica muy reciente que se llama metabolómica, donde se hace una verificación de la planta integral. Es una idea holística de cuáles son los diferentes fitocompuestos que están presentes y cuáles son los marcadores activos. En la técnica metabolómica pueden preparar una muestra y la pueden pasar por una máquina y uno va a tener una gráfica. Y estos fitocompuestos tienen diferentes picos y ustedes también pueden verificar lo cualitativo y lo cuantitativo, la densidad, etcétera. Lo pueden estandarizar también. Y luego todo lo tenemos en una gráfica. Esto se llama gráfica PCA, que quiere decir análisis de los compuestos principales, en inglés, PCA. En esta gráfica se pueden ver los diferentes puntos que representan los diferentes fitocompuestos. Estos fitocompuestos, los puntos que están más cerca los unos de los otros, muestran los fitocompuestos que están relacionados entre sí. A nivel de materia prima, entonces se puede tener una idea holística de cuál es el perfil fitoquímico. Esta es una técnica muy buena. Estoy familiarizada con ella y es muy aprobada para los fitogénicos. Entonces, ¿qué vamos a hacer en el futuro? En la actualidad, en todos nuestros productos, por ejemplo, un producto que se llama Colin Plus. Nosotros hacemos un análisis utilizando el HPLC, el HPTLC, LCMS y verificamos los marcadores. Pero en el futuro, ustedes van a ver múltiples análisis o análisis multiplantas. Por ejemplo, una cromatografía a gas y una cromatografía en masa, donde vamos a tener un análisis metabolómico de cuáles son los fitocompuestos en la planta. Bueno, y cerrando el día, la estandarización es un factor crítico que se debe considerar. Si uno no estandariza, definitivamente no vamos a tener un resultado consistente y la eficacia no será consistente. En Natural Remedies, en nuestros polvos botánicos, NRSBP, llevamos procesos estrictos de control de calidad que nos ayudan a garantizar o minimizar la variabilidad y garantizar que sea seguro. Y en resumen, hay un futuro muy emocionante que nos espera en los fitogénicos, sobre todo fitogénicos enteros que tienen múltiples resultados. Esto es todo lo que yo voy a decir de mi parte y voy contigo, Amir. Gracias, señor Kumar. Gracias por proporcionarnos información tan importante acerca del proceso de estandarización para los productos de Natural Remedy y así como lo que nos ayuda el tener un nivel estandarizado de fitocompuestos. Muchas gracias. Ahora nos trasladamos a la última pregunta de nuestra encuesta. ¿Le interesaría saber más sobre los productos basados en el concepto de NRSBP, los polvos botánicos estandarizados? Tiene 10 segundos para responder. Muchas gracias por responder la encuesta.
Vamos a ver cuál es el resultado. El 96% de las personas quieren saber más acerca de los productos basados en nuestro concepto NRSBP. Muchas gracias. Algo más que quiero decirles es que si tienen alguna pregunta, por favor, coloquen su pregunta en la casilla de preguntas y respuestas y el señor Kumar estará disponible para responder a sus preguntas. Viendo la última parte de nuestro webinario, ¿qué es lo que hay para el futuro? Hasta ahora hemos cubierto los fundamentos de los fitogénicos en el webinario anterior y hoy revisamos todos los aspectos de calidad de los fitogénicos. Y en la próxima sección estaremos hablando más a profundidad acerca de nuestras experiencias reales con desafíos la diarrea neonatal, el destete, la disentería. Y también vamos a estar hablando de un producto que se llama Study, que se basa en nuestro concepto NRSBP. Entonces les vamos a estar enviando las fechas en las que haremos ese webinario. Y ahora vamos a las preguntas y respuestas, señor Kumar. Yo tengo varias preguntas en mi pantalla y voy a estar seleccionando algunas de las preguntas. Yo les solicito a nuestros usuarios que si sus preguntas no se responden acá, por favor, envíennoslas por correo electrónico a omnicare.bd@naturalremedy.com y la vamos a responder. La primera pregunta es, ¿qué parte de la planta verifican para toxinas? Bueno, esto depende. Suponga que si está utilizando la parte de las hojas, usted debe analizar el nivel de toxinas en las hojas o las raíces, por ejemplo. Ustedes deben verificar a cierto nivel. ¿Qué tipo de toxinas uno debe verificar en las plantas? Porque estas son toxinas que son diferentes en las diferentes plantas. Pero yo diría que la exposición de toxinas puede ser diferente, pero normalmente si uno ve las plantas son básicamente las malezas. Uno no encuentra mucha resistencia a los diferentes tipos de insectos expuestos. Entonces hay menos oportunidades que pueda haber contaminación de alguna peste o de alguna microtoxina. Pero sí hay que asegurarse de que la calidad se verifique con las diferentes microtoxinas. Nosotros tenemos técnicas para las aflatoxinas y basado en la geografía, si estamos recopilando materia prima de diferentes partes de la India, uno puede encontrar diferentes aflatoxinas ahí. Así que en resumen, todo depende de qué parte de la planta estamos utilizando y de qué parte de toxina podría tener la misma. Muchas gracias, señor Kumar. Ahora sigamos con la otra pregunta. ¿Puede verificar el nivel de fitocompuesto cuando el producto está mezclado con el pienso? Esa es una pregunta muy interesante y realmente aprecio al usuario que ha hecho esta pregunta. Sí. Yo diría que sí se puede hacer al 100%. Tenemos que comprender que estos aditivos fitogénicos para pienso, uno lo está mezclando en el pienso. Entonces, ¿cuál es la dilución? La dilución puede estar en partes por millón o en partes por millardo. Porque digamos que es un polvo botánico de una planta completa, entonces puede ser 1%, 0.01%. Para el momento en que usted la mezcle con su pienso final, sería a nivel de parte por millardo, digamos.
Esa sería la dilución. Entonces se necesita cierto equipo. Uno necesita HCLMS, espectrometría en masa se necesitaría para analizar esos compuestos. Pero no es tan fácil como se oye, porque ahí uno debe tener primero el pienso que es estándar, el pienso que no incluye el aditivo. ¿Y por qué se necesita el mismo? Porque el pienso es biológico. Estas mercancías también tienen ciertos tipos de compuestos fitogénicos. Cualquier tipo de pienso que usted esté dando es biológico y tiene cierto fitocompuesto también. Entonces, usted tiene que tener una muestra del pienso sin fitogénico y otra muestra del pienso con el fitogénico, y así se puede analizar los fitocompuestos que hay en cada uno. Por ejemplo, que en uno tenga cierto nivel de 10 pp y en la muestra con el aditivo, usted tiene 40 pp. Entonces, la diferencia entre los 10 pp del pienso normal con el pienso que tiene el aditivo, 40 pp, esa diferencia es el contenido del aditivo. Entonces, uno tiene que analizar el pienso y también el producto final. Hay una pregunta muy interesante acá. Un usuario ha preguntado, ¿hay algún compuesto específico derivado de las plantas que sea tóxico en su naturaleza para cierta especie de animal? Vean, hay diferentes clases de fitocompuestos y hay diferente variabilidad en la concentración. Por ejemplo, los taninos. Hay mucha gente que piensa que los taninos son malos, pero hay taninos condensados y taninos hidrolizados. Entonces uno necesita primero verificar si estos compuestos son buenos para lo que yo quiero o no. Todo tiene que ver con el diseño. Una de las técnicas básicas revisa los fitocompuestos y se ve cuáles se pueden eliminar para tener el resultado que uno quiere. Pero en algunos fitobotánicos no se pueden eliminar. Entonces, si uno está logrando su meta de lo que uno quiere con el componente activo, entonces el asunto es que sí hay ciertos fitocompuestos que pueden tener un efecto adverso, pero en el proceso de crear el producto, usted los puede eliminar. Y si esto no es posible, entonces en el producto final, si usted está logrando sus metas biológicas, esto no debería interferir. Gracias por responder a la pregunta. Y vamos a la última pregunta. ¿Hay alguna manera más sencilla de estandarizar los productos? Esa es una pregunta muy interesante. No hay una regla sencilla para esto. Yo diría que lo que nosotros hemos subrayado son algunos puntos y son muy pequeños. Es solo una pequeña parte en todo el mar de soluciones. Puede haber cientos de variables diferentes. No es un asunto sencillo el de la estandarización. Uno debe tener controles de los fitocompuestos y de su variabilidad. Y hay diferentes pasos para eso. Sí, estoy 100% seguro que uno necesita buena experiencia para esto, tener buena diligencia y tener buena ciencia para lograr la estandarización. Yo quiero decir que especialmente con los botánicos completos, si
usted no los está procesando con un extracto o con aceites esenciales que se pueden hacer más concentrados. Yo diría que con los botánicos completos son los más difíciles. Hay más desafíos. No hay manera de no hacer estandarización, pero sí hay técnicas sencillas para analizar y para asegurarse que uno entregue la eficacia. Por ejemplo, el método TLC. Ahí ustedes pueden analizar el valor extractivo. Señor Kumar, hay una pregunta muy interesante que entró y entonces se la quiero hacer. Si el producto está mezclado con el pienso, ¿hay alguna interacción entre el NRSBP y las vitaminas y minerales presentes en el pienso? Es una pregunta muy interesante. Antes de desarrollar cualquier producto final, debe haber cierta documentación básica que se requiere. Natural Remedy, cuando desarrolla un producto, hace modelos, hace experimentos, digamos. Por ejemplo, uno de nuestros productos que a veces reacciona, la gente cree que reacciona con diferentes vitaminas. Entonces nosotros hacemos diferentes pruebas químicas con aditivos. Y luego analizamos al día después, a cierto intervalo, 15 días después, y podemos ver que no hay ninguna interacción con las vitaminas. Y algunas preguntas es, ¿por qué las cosas son así? Bueno, es que estos aditivos fitogénicos están en forma seca y en forma seca son inertes químicamente. Entonces, generalmente necesitan un medio para reaccionar. Por ejemplo, un medio de agua, un medio ácido. En resumen, estos aditivos fitogénicos para piensos, cuando lo mezclan con los diferentes piensos o vitaminas, etcétera, no hay ninguna reacción química. Son muy seguros, muy, muy seguros. Eso es todo acerca de la estandarización. Lamentamos que no se pudieron responder a todas las preguntas, pero les aseguramos que les vamos a responder todas sus preguntas que necesitan respuesta por correo electrónico. Esto es todo lo que tenemos hasta el momento. Estamos muy agradecidos con todos los asistentes y con nuestros socios de negocios que nos han ayudado a organizar este webinario. Y por último, muchas gracias a nuestra intérprete que ha sido nuestra voz en Sudamérica. Es la voz de Natural Remedy en Sudamérica. Vamos a regresar con otro webinario muy pronto. Y les vamos a enviar la invitación por correo electrónico. Muchas gracias a todos. Namaste.